Ya, muy bien. Ok, entonces, ahora sí. Comenzamos entonces con la clase de hoy. Estamos entonces viendo el bautismo. Vamos a ver aquí las los primeros conceptos. Bueno, aquí dice la palabra bautizo viene de la palabra griega. Hay una palabra griega que se escribe como baptizo, ¿no? Que significa sumergirse totalmente, ¿no? O sea, prácticamente que el agua te cubra. O sea, ya el mismo término del griego, uno puede entender que la palabra bautizo tiene que ver con sumergirte dentro del agua, ¿no? Y hablándonos incluso quizá de la manera como debe ser llevado este ritual, diríamos que se practica en lo que es la vida cristiana, ¿no? Ah, para tener de repente alguna referencia, el, el, como creyentes que provenimos de la iglesia reformada, nosotros no reconocemos los sacramentos como tal, ¿no? Un sacramento es una acción, diríamos, un ritual que suple o te da la posibilidad de encontrar salvación, ¿no? Y en ese sentido, ningún sacramento va a poder darnos esa prerrogativa, sino solo la expiación o la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Pero si habían dos ordenanzas o dos mandatos que provienen desde el Antiguo Testamento, podríamos hablar en un primer momento de lo que era este ritual que tenían los judíos, como era la circuncisión, ¿no? Todo niño que nacía a los 8 días de nacido era llevado al templo y allí hacían este acto ritual o religioso que le daba esa filiación dentro de lo que sería el pueblo de Dios y procedían a hacer lo que se llama la circuncisión a todo bebé varón nacido de 8 días. De esa manera, esta persona, este nuevo niño, formaba parte de lo que sería el pueblo judío, ¿no? Ahora, ese era uno de los principios que se tenía. Luego también se instituye dentro de esta enseñanza del Antiguo Testamento lo que era la Pascua judía, ¿no? La Pascua. La Pascua que tiene que ver con esa liberación que a través de Moisés logra ejercerse en el pueblo de Israel, ¿no? Al liberarlos del yugo, de la dominación del imperio egipcio. Y allí surge la Pascua, que era un rito que ellos lo establecen como por las generaciones, ese momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto y como tal el Señor les ordena que esa víspera de esa noche puedan ellos comer un carnero asado al fuego y con la sangre debían de pintar los dinteles de las puertas, ¿no? Como una señal de que esa casa estaba siendo, diríamos, protegida o santificada, de modo que por la sangre de ese cordero, que finalmente uno va a caer a cuentas de que no era otra cosa sino un tipo de lo que vendría a ser la presencia de Jesucristo en estos tiempos. Entonces, hay un correlato de esas dos prácticas antiguas que tenía el pueblo judío. En la actualidad conservamos nosotros también como parte de la iglesia evangélica esos dos ordenanzas o dos rituales, digamos. Uno, que viene a ser el bautizo, que es como la identificación que tenemos en el bautismo con Cristo, y vamos a explicar eso de qué trata. Y el otro mandamiento o la otra ordenanza es la Santa Cena, el momento en que toda la iglesia participa y tomamos los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo como un recordatorio de ese sacrificio de Jesús que lo compartimos, como dice la palabra también, hasta que Él venga, como un anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él vuelva otra vez. Entonces ahí tenemos ese correlato, ¿no? Tanto como del Antiguo Testamento, el bautismo, perdón, la circuncisión y la Pascua, y en este contexto, el bautizo y la Santa Cena. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este ritual, de esta ceremonia que todo creyente debe llevar a cabo como una señal de identificación plenamente en lo que se refiere a la muerte y a la resurrección de Cristo.
Entonces, allí vamos a hablar del bautizo. ¿Qué cosa es el bautizo, no? Ahí está lo que hemos visto, viene de la palabra griega, bautizo, que significa estar sumergido totalmente. ¿Qué podemos identificar en cuanto a la importancia y el significado que tiene el bautismo para nosotros como creyentes? ¿Por qué un creyente en Cristo debe bautizarse, no? ¿Por qué lo hacemos? Y aquí vemos las indicaciones que nos da esta presentación. Por ejemplo, dice, en primer lugar, el bautizo nos identifica con su muerte y su resurrección. Cuando uno toma este ritual y asume como parte de su identificación con Cristo, lo que hacemos es, somos llevados a un río, a una piscina, una pileta o una alberca, ¿no? Que se le llama, donde hay agua y el ministro que va a oficiar la ceremonia eh, va a proceder a sumergirte en el agua y luego a sacarte del interior del agua. Allí estamos representando tanto la muerte de Jesús, estamos diciendo, Señor, yo estoy muerto para el mundo, pero vivo para ti. Porque el resurgir del agua es como un símbolo de la resurrección también de Cristo. Y entonces, pero por un lado, como creyentes decimos, estoy muerto al mundo, ya no amo las cosas de este mundo, sino que ahora estoy vivo, pero para ti. Entonces, y también nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Primer punto que el bautismo tiene como símbolo de ese acto, ¿no? De sumergirte y resurgir del agua. La identificación con su muerte y su resurrección. Ahora, en Cristo somos personas nuevas. Eso dice también la palabra, ¿no? Todos los que hemos creído en Él somos nuevas criaturas. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo renacemos para una nueva vida. Ya el pecado ya no es nuestro Señor, sino quien es nuestro Señor es Cristo y ahora vivimos para Él. Y por tanto, también la obra de Dios en nuestras vidas transforma y regenera todo nuestro ser y nos convierte en nuevas criaturas, con una nueva naturaleza donde ahora podemos entender la palabra, podemos amar a Dios y poder tener la disposición de hacer su voluntad. 3, el bautismo simboliza esa transformación sucedida en el momento de nuestra salvación. ¿Qué es lo que pasa en el momento de nuestra salvación? Dios hace un proceso de lo que se conoce como una palabra teológica, como se denomina como una palingenesia, ¿no? El Señor nos lava a través de la palabra. Vamos a sacar un texto acá para que podamos tener una base bíblica. Un momentito. En el pasaje que vamos a ver aquí, que es Tito 3, del 5 al 7, habla la palabra de la siguiente manera, dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y clamamos pidiendo su perdón, nos arrepentimos y decimos, Señor, ven a mi vida, en ese momento se realiza ese proceso de salvación. Y ese proceso de salvación consiste en que a través de su Espíritu Santo el Señor dice, no nos salva por nuestros méritos, ni por lo bueno que somos o por los méritos que tenemos, sino por su misericordia. Nos salva mediante el lavamiento de la regeneración. Dice, ¿qué significa esto? Es como que si nos sumergieran en una tina con agua y nos lavaran, pero en alguna medida lo que significa aquí el lavamiento y la regeneración es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer, con guardar tu palabra. Entonces, el proceso de salvación, de restauración, de renovación que el Señor hace en nosotros es a través de ese proceso tan sobrenatural, a través de su Espíritu Santo, que nos lleva a regenerarnos y produce un lavamiento, ¿no? Una restauración total, una renovación, dice acá, por el Espíritu Santo, que Él derramó
sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. O sea, el kit del asunto aquí es el recibir a Cristo, el aceptarle como tu Señor y Salvador, hace que Él nos selle con su Espíritu Santo también. Y en ese proceso se completa toda esta transformación que es lo que se conoce como una palingenesia. Es una renovación, una restauración total de nuestra naturaleza, ¿no? Ya no somos ahora pecadores, sino que en alguna medida hemos recuperado la condición que tuvo Adán al ser creado, ¿no? Quizás no estamos cara a cara con Dios, pero en alguna medida el ser humano ha sido restaurado en Cristo para volver a tener esa comunión con Dios. Y entonces, y el bautismo simboliza esa transformación. Como acá estás viendo, dice, ¿no? Mediante el lavamiento y la regeneración, un poco como que hacemos objetiva esa experiencia de lavamiento al sumergirnos en el agua. No es que estemos siendo limpiados recién con el ritual del bautismo. No, ya hemos sido salvados, ya hemos sido restaurados, ya hemos sido justificados por la obra de Cristo, pero ahora simbolizamos o representamos ese acto a través del bautismo. Y acá, para que también esto sea como un argumento que tiene también razón de ser, Cristo mismo fue bautizado. Ahora, ¿Cristo debería bautizarse? No, porque se supone que en el bautismo que nos bautizamos es en el arrepentimiento de pecados, ¿no? Eso era lo que Claro. enseñaba Juan también. Y Cristo no tuvo pecado. Cristo no tenía por qué bautizarse. Pero vemos también allí en la actitud de Cristo su humildad, su nobleza, como quien asume una identificación plena y total con el ser humano, ¿no? Aún no teniendo por qué bautizarse, pero Cristo también toma esa decisión para poder identificarse plenamente nuestra situación de miseria, de conmiseración, que estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero también para decir que es como nuestro pariente cercano que Él iba a tomar nuestro lugar, ¿no? Entonces Cristo se bautiza en ese sentido, con una identificación con la humanidad. El Señor aprobó que sus discípulos se bautizaran, claro, el Señor Jesús, si bien es cierto, Él casi, bueno, quien bautizaba era Juan, después ya sus discípulos, pero Él mismo también se bautizó y Él aprobaba que el bautismo sea una práctica o un ritual que era, decía o era consecuente con lo que también estábamos haciendo en relación a nuestra identificación con Cristo. Cristo mismo avaló el bautismo, ¿no? Y él mismo estuvo presente en muchas de esas ceremonias. Ahora, la iglesia primitiva le dio importancia al bautismo. Claro, imagínate, en los tiempos antiguos, como dice la palabra en Mateo 28, también se dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí el Señor está dando un mandato para que esta práctica, era como un punto crucial en nuestra relación con Cristo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nos casamos, o los que somos casados, eh, realizamos la ceremonia, bueno, con la persona con quien hemos decidido casarnos, pero al final nosotros tenemos un anillo, ¿no? Como lo que son el anillo de bodas o el anillo de compromiso, ¿no? En ese sentido, eh, por ejemplo, un creyente que ha conocido de Cristo, que sabe que Jesús es su Señor, en una actitud de obediencia y de amor por Él, asume el mandato de Cristo de que cada uno de nosotros debemos bautizar. Teniendo en cuenta de que ya somos salvos, el bautismo no salva, pero claro, si yo soy creyente, no tengo por qué dejar de bautizarme, si es que por amor a mi Señor, porque también hay otro pasaje que dice que con la boca se confiesa para salvación, o que el corazón se cree para justicia, creo, ya le voy a buscar este pasaje más. Aquí está. Dice Romanos 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ¿no? En ese sentido, nosotros
cuando nosotros, porque finalmente nosotros confesamos que Cristo es nuestro Señor. Y una forma de hacerlo como un testimonio público es precisamente el bautismo, ¿no? Porque tú crees que el Señor es tu Salvador, pero también eso te lleva a expresarlo públicamente delante de la congregación, porque la pregunta del ministro que está oficiando la ceremonia será, no dice, hermano o hermana, usted se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es su Señor. Entonces la persona dice sí o amén, ¿no? Como dices, así sea, o como una afirmación, o como algo afirmativo de lo que está pasando, ¿no? Ese testimonio de fe, y finalmente el ministro dice, dice en base a tu testimonio, ¿no? Entonces yo, conforme a tu testimonio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la forma, el ritual o la simbología que se usa en esa ceremonia del bautismo. Entonces, allí tú estás haciendo una confesión pública de tu fe, ¿no? Entonces, porque después que así como una persona puede usar públicamente un anillo y eso identifica que tú eres una persona que estás casada, el bautismo es como ese sello, como ese símbolo, como ese algo visible que va a va, eh, Jesús va a encargar a sus discípulos que lo hagan como un testimonio de que estamos adheridos o estamos en adhesión a nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, pero la pregunta sería, entonces, ¿el bautismo nos salva? ¿Qué dirías tú, Jessica? ¿El bautismo nos salva? No, el bautismo no nos salva, Ujú, solo estamos cumpliendo con un mandato de nuestro Señor, pero eso no es lo que nos salva. claro. ¿Algún argumento, un sustento bíblico en que tú me demuestres que el bautismo nos salva? Porque nosotros somos salvos al momento que confesamos y Ujú, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ¿no? Nos perfecto. arrepentimos de nuestros pecados y Ujú, lo aceptamos. Ahí somos salvos, en ese perfecto. momento. Pero el Perfecto. bautismo creo que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Mm, no, creo que ya incluso el sello del Espíritu Santo se da en el momento en que nosotros hemos recibido a Cristo, en el momento que nos hemos arrepentido y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí se da todo. Prácticamente Ahí somos sellados. el paquete completo viene en ese momento. Justificación, salvación, redención, todo eso y también el bautismo del Espíritu, ¿no? Allí. Lo que hacemos, Entonces, sí, el bautismo por agua simplemente es, digamos, un acto de obediencia así es. que nosotros estamos teniendo, ¿no? Así es, sí. Lo corroboramos con un hecho histórico en la historia bíblica de los evangelios, cuando, por ejemplo, están crucificados los dos ladrones al costado de Jesús, y uno que se burlaba de él, o en todo caso decía, oye, mira, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos, ¿no? Y el Ujú. otro dijo, mira, no tienes consideración, finalmente nosotros estamos aquí porque somos pecadores, somos culpables, ¿no? Pero este no hizo mal a nadie. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, este ladrón que estaba al costado de Jesús, no experimentó el bautismo en agua, que si fuera necesario para obtener la salvación, ese hombre no habría podido conocer o no habría podido estar en el paraíso con Cristo. Pero Jesús ahí le estaba diciendo que sí, porque lo que te salva no es la ceremonia del bautismo, sino la confesión, el reconocimiento que tú tienes por Cristo, ¿no? El reconocer su deidad, el reconocer que Él es Dios, el reconocer que Él es tu Señor. Entonces, eso sería un argumento para decir, obviamente, con toda convicción, que el bautismo como tal no te salva. Lo que te salva es reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué necesito para ser bautizado? ¿Qué dices tú? ¿Qué se necesita para ser bautizado? ¿Qué se necesita? Convicción, Ya. Eh, eh, fe está fe, también. está bien, claro, fe. Ujú, Y bueno, amor por el Señor, pues no, porque cuando uno creo que acepta al Señor como su Salvador y lo ujú, hace su Dios, ujú, entonces como quiere agradarlo en todo, va a ujú. querer obedecerlo en todo. Así es. Claro. Es lo que Obediencia. lo que sería un acto de piedad, un acto de devoción por Dios. Cuando uno se Ujú. acerca al Señor y es tocado por Él,
Señor y Dios se manifiesta a nosotros, nace una convicción, un deseo de agradarle a Él, ¿no? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Y entonces allí tenemos nosotros lo que dice, creer todo lo que hacemos, creer todo lo que hacemos en la vida demanda fe. O sea, demanda fe, ¿no? Ese es uno. O arrepentirse también, morir a los deseos carnales. Esto es importante, ¿no? Creer en el Señor Jesús, tener fe en Él, en la obra que Él está haciendo, o que ha hecho, perdón, y arrepentirse. El arrepentimiento habla, es prácticamente tú estás siendo, en el bautismo, tú estás siendo sepultado también con Cristo. Por eso decimos que ya no vivo para el mundo, en alguna medida estamos muriendo para el mundo al ser sumergidos, y al resurgir del agua estamos viviendo para Él, ¿no? para Cristo. Entonces, Ujú. creer, arrepentirse, pero también la confesión de fe, declaración pública de nuestra fe en Cristo. ¿Cómo así? Estaban yendo por el camino, dice un funcionario del reino de Etiopía, de Candace, y también por ahí estaba Felipe, ¿no? Y Felipe, dice, se le acercó y vio que este funcionario, que probablemente tenía recursos, era un hombre, un funcionario, un eunuco, y los eunucos tenían cargos de mucha importancia por su condición, porque eran personas de mucha confianza para el rey, y eran gente bien pagada, bien remunerada. Entonces, y cualquiera no tenía en ese tiempo un libro, un rollo de la palabra, ¿no? Pero él iba leyendo un rollo, dice el testimonio de la palabra, y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo entenderé si no hay nadie o quien me explique, quien me enseñe, ¿no? Y dice que Felipe, subiéndose al carro con el etíope, empezó a hablarle del texto que habían comenzado a leer, que estaban leyendo el libro de Isaías, y él empieza a explicar de ese texto, partiendo de ese punto, le explica todo lo que había acontecido con relación a Cristo y que era necesario que todos creyéramos y nos arrepintiéramos y reconociéramos a Cristo como nuestro Señor, ¿no? Y iban caminando y estaban yendo en su carro, perdón, cuando de pronto el etíope vio que había supongo, algún estanque, no sé si algún río, un riachuelo, no sé. Y él le dijo, ¿qué impide que me bautice? Ahí hay agua, ¿no? Ahí tenemos agua. ¿Qué impide que me bautice? Y Felipe le dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo, sí, sí creo. E inmediatamente, dice Felipe, le bautizó. Esa confesión de fe no es en cualquier cosa, no es, creo, no sé, pues en alguna deidad, no, es expresamente el que creyente que se bautiza debe expresar su fe en Jesucristo. La fórmula del bautismo es eso precisamente, ¿no? No es que ahora tú te bautizas porque quieres ser una nueva criatura o te bautizas porque de esta manera tú estás mostrando tu amor por el Señor. Hay muchos argumentos que a veces puede decirse en una ceremonia de bautizo, pero el punto crucial que no debemos obviar es esto. Te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo es el Señor de tu vida, pues es tu Y lo hacemos Señor, o es público, tu ¿no? Salvador, claro. Y tú dices, sí, ese es el punto crucial que se tome en cuenta para el bautismo, ¿no? Pues, y en base a eso, esos serían los requisitos, los tres requisitos que se necesita: creer todo lo que hacemos en la vida demanda fe, arrepentirse y confesar a Cristo como tu Señor. Ujú. Mira, ese es el sencillo acto del bautizo que nos hace y nos identifica con Cristo en su resurrección o en su muerte y en su resurrección. Como tal, en un acto de obediencia y por amor, todo creyente que ha sido salvo por Cristo debe tomar esta, esta ceremonia para dar testimonio de su fe. Entonces, si bien es cierto, el bautismo nos salva, pero creo que no sería consecuente si una persona, habiendo conocido a Cristo y habiéndole recibido en su corazón, eh, no se bautice, ¿no? No estaría siendo congruente con lo que la palabra enseña. Entonces, pero si esta persona, por haber razón, circunstancias de la vida, recibió a Cristo en su corazón, pero puede ser que era una persona que estaba con una enfermedad terminal, ¿no? Que no pudo llegar al río, al templo, a la pileta donde bautizarse y muere,
esta persona es salva, salva, porque si no se bautizó, no es por voluntad propia, sino porque las circunstancias así lo permitieron. Entonces, lo pero no le quita la importante, salvación. no, es salvo, porque, como digo, es el momento de tu arrepentimiento y aceptación a Cristo, es cuando uno recibe la salvación de parte del Señor. ¿Mm? Eso es todo lo que tenemos el día de hoy en cuanto a clases. Si hay alguna pregunta, quizás, algo que quieras de repente preguntar No, o Lo acotar. tenía, lo tenía más o menos claro. Ujú, Lo único que me queda, digamos, ahora lo tengo más claro, es que al momento sabía que se tenía que confesar públicamente ujú, y que se tenía que creer en Jesucristo, claro. pero no había prestado mucha atención y ahorita me queda claro a la parte del arrepentimiento, porque yo Ujú, pensaba que eso era al momento que uno era salvo, o sea, al momento que uno aceptaba a Dios en su corazón, ujú, ujú, ya sea la oración de fe, pensaba que ahí nomás era el arrepentimiento, ¿no? ujú. Genuino. Pero Claro, ahora claro, entiendo ya, que ya estás claro, arrepentida. El tema es que en ese sentido, quizá el ministro que está oficiando la ceremonia hace esa referencia, ¿no? De repente, Jessica, tú crees que, o no, tú te has arrepentido de tus pecados y crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Sí, amén, allá. Conforme a tu testimonio de fe, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la fórmula del bautizo, ¿no? Entonces, o también a claro, veces simplemente el pastor puede decir, ¿crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Amén. Porque eso es finalmente lo que acontece también con Felipe. Y como tal, por eso es un acto donde entra en acción tu voluntad, tu capacidad volitiva. Tú decides tomar esa decisión. Por eso es que nosotros como una iglesia evangélica no avalamos el bautismo de los niños. Aun no, pero cuando estaba leyendo un pensamiento de un autor argentino, que es Lucas Magnin, hablando, por ejemplo, de la reforma, pero todavía el reformador Lutero sí bautizaba a los niños. Y en alguna medida, lo que Magnin explicaba allí, dice, Lutero no lo hacía en esa, como te digo, quizá en ese pasando por contexto. alto, no, pasando por alto que los niños no tienen voluntad propia y no pueden decidir, sino que Lutero se basaba en ese acto que también se narra en la Biblia, cuando cuatro amigos que iban buscando la sanidad de uno de sus amigos, ¿no? Y van en Jesús y no pudieron entrar, pero no escatimaron esfuerzo, Ay, incluso y hasta lo baja para por el techo, creo. bajarlo por el techo, ¿no? Entonces, Lutero, trayendo eso a colación, dice que el acto de bautizar a los niños no es tanto por un asunto de que ellos, es como que en el fondo, y aun si la salvación es personal, me dicen, es en ese acto de fe que nosotros podemos ayudarles incluso a los niños a poder asumir la fe cristiana, ¿no? Pero claro, eso lamentablemente dentro del contexto ya tradicional, los papás bautizan a sus hijos, pero sin tomar en cuenta de que finalmente son ellos los que deben propender y motivar la fe en sus hijos. Porque de nada sirve que tú los bautices y al final no instruyes al niño en su camino. Por eso es que lo más cercano a esa actitud que Lutero manifestaba en los primeros siglos de la Reforma es lo que nosotros practicamos ahora. Nosotros aceptamos que los niños vengan con sus padres, tengan 3, 4 meses o un año, 2 años, cuando todavía ellos están en esa etapa de su niñez, y el papá viene y presenta o dedica a sus hijos al Señor, ¿no? Pero la prerrogativa allí, lo que se hace como el pastor dice, habla a los padres, y ustedes se comprometen a inculcar a sus hijos en los caminos del Señor, a enseñarles la palabra, etcétera. Sí, es una responsabilidad que los padres asumen para que esos niños sean criados en los caminos del Señor. Nosotros como iglesia no aceptamos que cualquier persona que no haya asumido la fe venga y presente a sus niños, porque sería incongruente. El padre tiene que ser alguien que ha asumido la fe cristiana para poder inculcarle esos valores a sus hijos, ¿no? Si no, estaríamos incurriendo solamente en un mero formulismo que no va a tener mayor trascendencia, ¿no? Claro, Sería como los claro, católicos que solo bautizan al niño, pero ese niño nunca por voluntad propia dice yo quiero bautizarme, claro. Y no, es no, más, no tiene. tampoco es instruido en la palabra, ¿no?
porque No se saben nada. supone, claro, o sea, crecen a la deriva y simplemente es un ritual más que una tradición, una costumbre, y no es una práctica genuina donde, como el pueblo judío también, los padres eran quien instruían a sus hijos en la Torá o en la ley, ¿no? Y eso es lo que también Dios nos demanda a nosotros en este Porque tiempo. porque no genera conciencia, pues. Así es, claro, de eso se trata, ¿no? Entonces, eso es lo que en sí, y también como te explicaba al principio, tiene un correlato con esa práctica de los primeros años o los del Antiguo Testamento, donde había ese ritual que se practicaba a los niños varones nacidos, que lo que era el acto de circuncisión, ¿no? Que bueno, en alguna medida Dios estableció ese pacto con Abraham y también con Moisés, ¿no? Y luego después viene por ejemplo, en ese sentido, eh, por ejemplo, el bautismo tendría en alguna medida cierto correlato con la circuncisión, porque todo varón nacido del descendiente judío era circuncidado y eso le daba como una, vamos a decir, como una filiación al pueblo de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros miembros de la comunidad cristiana? Formalmente, lo que nos hace miembros de la comunidad cristiana es el bautismo, porque tú llegas a formar parte, o sea, formal, digo, ¿no? Porque ya tú eres, al haber hecho tu decisión por Cristo, ya eres parte del pueblo de Dios, pero lo que nos da cierta formalidad como una identificación con la comunidad donde asistimos es el bautismo, ¿no? Entonces, la comunidad de Mm. creyentes están allí también, tienen esa afiliación por el bautismo, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser parte del pueblo de Dios o de la iglesia, ¿no? Y en otro sentido, por ejemplo, lo que para nosotros es la Santa Cena, donde vamos a comulgar o comulgar, tener comunión con Dios en el sentido de tener ese recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros al salvarnos, es también lo que los judíos practican, lo que sería la Pascua judía, ¿no? Porque ellos también en esa práctica de cada año recordar el momento en que fueron liberados de la esclavitud egipcia, ellos recuerdan a través de la Pascua ese momento crucial en que el Señor los liberó de esa esclavitud. Como a nosotros también nos recuerda la comunión y la Santa Cena el hecho de que a un día Dios mismo, a través de Jesucristo, nos libertó de las garras del pecado, ¿no? Algo interesante que encuentras, hay un correlato en esas dos ordenanzas que tenemos en el Nuevo Testamento con lo que antiguamente era también en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso sería en resumen de lo que trata este tema del bautismo. ¿Está claro entonces, Jessica? ¿O alguna pregunta más? No, no, está recontra claro me queda. Perfecto. Entonces, por hoy vamos a quedarnos allí para continuar ya el próximo jueves, pero sí con todos. Y esta clase lo voy a mandar para que todos lo tengan y ya vengamos al día para el próximo jueves. Ya, ¿Ok? pastor, está bien. Ok. Damos gracias, damos gracias. Amado Dios, gracias por tu compañía, gracias por tu enseñanza, gracias por habernos dado, Señor, esa comprensión de que, Señor, queremos identificarnos plenamente contigo y gracias porque también tú nos permites hacerlo así a través del bautismo. Bendice a Jessica, Señor, sé que ella va a tomar también esta decisión quizá en adelante. Y pues, oramos también por todos nuestros hermanos que aún están hoy y que puede esta clase ponerles al tanto de lo que hemos hecho en este día y podamos reunirnos también el jueves para poder continuar con las dos sesiones que faltan. ¿Sí? Le damos la gloria una vez más en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jessica, Amén. muy buenas noches. Que Dios te bendiga mucho. Ya, pastor, igualmente, bendiciones. Gracias. Gracias, Hasta también. luego.